Bueno, está considerado la pausa de tiempo que hicimos, digamos, entre abril y fines de mayo. ¿Sí? Ok. Pues, preguntas, News, antes de comenzar. Yo no tengo. Ok, perfecto. Clase número 3, clase 3, cycle 7. Cours 3. Que nos queda 5 clases más 8. Serían 3. De eso nos queda revisar el dossier 7 y el dossier 8. ¿Ya? Es bastante tiempo, porque no es mucho el contenido que queda. Si nos sobra alguna clase, un contenido, podemos repasar, ¿ya? Repasar cosas que me he dado cuenta que no están consolidadas, ¿ya? Que deberían estar consolidadas, pero he notado que no han estudiado mucho, que sería interesante repasar, digamos, que vale la pena, ¿ya? Ok, donc c'est mon choix. Est-ce que quelqu'un connaît le titre? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire le titre? Ça veut dire quoi, c'est mon choix? Ça veut dire quoi, c'est mon choix? Décidé. Y elección. ¿Es mi elección? Es mi elección. Exacto. O es mi opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí? Qu'est-ce qu'on va parler ici? Bien sûr qu'on va parler des goûts. Des goûts. On va parler des goûts. Question des goûts. Des gouttes. Gouttes. Qu'est-ce que c'est un goutte? Gustos. On va parler des gouttes alimentaires, comprendre, composer un menu, parler de sa consommation alimentaire. Donc, on pourrait imaginer, bien sûr qu'on va parler de beaucoup de choses par rapport aux aliments, c'est-à-dire substantifs. Hein? Ok? Dans la leçon 2, on va parler normalement des apparences par rapport au look. On va décrire une tenue, faire une appréciation positive, négative, soit négative, sur une personne, et on va donner des conseils vestimentaires. Hein? Donc, on va parler ici des vêtements. Vêtements. Vamos a hablar de vestimenta. Profe, 3. conseil es consejos o no? Oui, des conseils. Ah. Conseils. Conseil. Donar consejos de vestimenta. Yeah. Leçon 3, finalement, des cadeaux pour tous. On va choisir un cadeau, caractériser un objet. Donc, on va parler d'abord des aliments. Leçon 1. Leçon 2, on va parler de vêtements. Et leçon 3, on va parler des objets. Bien sûr, des objets. Donc, on pourrait imaginer qu'ici, dans le dossier 7, on aura pas mal de substantifs, de nouveaux substantifs. Hein? Ok. On va indiquer les goûts alimentaires. Et bien sûr que vous connaissez la pyramide alimentaire qui nous indique une alimentation équilibrée, bien sûr. Et il y a des différents niveaux. Hein? C'est pas mon tâche de vous expliquer ça. Hein?
c'est justement qu'on va prendre de temps en temps certains substantifs et on va les utiliser. Est-ce que vous connaissez des aliments en français? Est-ce que vous connaissez des noms? Est-ce que vous connaissez comment ils s'appellent certains des aliments en français? Par exemple, pourriez-vous décrire votre alimentation? Qu'est-ce que vous mangez, par exemple? Connaissez-vous des aliments en français? Quelques-uns? Vous donnez des exemples? Du fruit. No, du riz. Du riz. Arroz. Du riz. Ah, du riz. 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 Ok. Donc, du riz. Perfecto. Pero esto es como decir del arroz. Porque el sustantivo es riz. Pero si tú vas a utilizarlo dentro de una frase, como por ejemplo, yo como arroz, ¿cierto? Je mange du riz. Porque tú sabes, ya María José, que cuando tú vas a indicar algo, vas a indicar algo que haces con algún elemento, en este caso el arroz, tú comes, pero tú no comes arroz, tú comes del arroz. Entonces, yo tengo de algo, yo como de algo, yo estudio de algo. Todo es de algo. En este caso es du. ¿Por qué du? Pregunta. Porque puede ser du, de la o de. ¿Pero por qué du? ¿Qué masculino? Claro, porque arroz es masculino. Es el arroz, ¿cierto? Le riz, masculino. Ya. Ok, María José, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro ejemplo? Gerard, por favor. Algo que se te ocurra. Je mange du pain. Ok, mais les substantifs, c'est pain. Pain. ¿Cómo lo denominamos? Le pain. Es masculino. Je mange du pain. No te voy a preguntar lo mismo porque du, ¿cierto? Porque María José ya lo explicó. Esto es masculino. Ahora, ¿algún alimento que no sea masculino? Pom. Pomme. Manzana. Sí. La pomme. Je mange de la, ¿cierto? Depende. Si te comes una manzana, tú tienes que decir de la pomme. Pero si te comes varias, por ejemplo, ¿cómo lo dices? Des pom. O sea, Je mange de pom. de pomme. ¿Se entiende por qué? De la pasa a de, ¿cierto? Porque es plural. ¿Ya? Esto es femenino. Ya. Esto es sabido, ¿cierto? Du, de la, de, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Qu'est-ce qu'on va parler? Il y a certains aliments, comme par exemple l'eau, les thés, qui sont des boissons. Boisson es la palabra que usamos para referirnos a bebidas, ¿ya? Bebidas, como de forma genérica. Boisson. De hecho, tú vas a un restaurante y te van a preguntar, qu'est-ce que vous voulez con boisson? Qu'est-ce que vous voulez con boisson? ¿Qué quiere para beber?
¿cierto? Esta es la palabra estándar que se usa. Oiseau. Y ahí tú puedes decir, no sé, quiero cerveza, quiero agua, quiero, no sé, vino, etc. ¿Ya? Bueno, después tenemos, estos son sustantivos, en realidad no vale la pena conversar esto porque ustedes esto se lo tienen que aprender de memoria. Pero muchos son parecidos, o sea, lentille, riz, pain, pâte. ¿Ah? Esto no es paté, es pat, pasta. ¿Recuerdan que el acento circunflejo significa que después de la A hay una S? ¿Ya? Por eso no es paté, eso es pastas. ¿Ya? Pasta. Pomme de terre, ¿ya? Me imagino que conocen varias de estas cosas, ¿ya? No tengo por qué yo decir. ¿Cierto? Algo que no conozcan, o que les parezca raro. Esto es de memoria nomás. Es pura memoria. Saber cómo se dice cada cosa, porque son sustantivos, ¿ya? Nada que hacer. Yo tenía una duda que legumes, ¿eso? Légume. Legumes. No, no es legum. Recuerda que la U es una U. Légume. Legume. Légume. Legume. No, No me no, sale. no es legum. Es U. Légume. Legume. Ya, ok. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Es verdura, ¿cierto? C'est quoi ta question? Oui, verduras. Y legume sec. Légumes secs son verduras secas. Obviamente. Légumes secs. Pero légume se refiere al conjunto, es como el español verduras, que puede ser cualquier cosa, puede ser zanahoria, puede ser cebolla, todas esas cuestiones son légumes. Como, por ejemplo, tú vas a comprar, no sé, verduras a la feria. Ah, je vais acheter des légumes. Légumes. Es el general, es el conjunto de verduras. Yeah. ¿Ya? Es fruit. Las frutas tienen un grupo aparte, ¿cierto? Fruit. Ya, no tengo por qué explicar eso, ustedes me imagino. Bon. Como les decía, todo el resto es memoria. Memoria. Ok, qu'est-ce que ça veut dire cette affiche-là? Cette fiche-là? Au moins 5 fruits et légumes par jour, sans effort. Décidez. Au moins... Dice, ok. al menos 5 frutas y legumbres por día. No, no, te caíste, no es legumbres, es verduras. Recién lo hablamos con María José. Es eso. Legumbres, no existe una palabra como tal. Tú para referirte a legumbres, como no sé qué puede ser, lentejas, por ejemplo. Todo eso son granos. Puede ser arroz, lenteja, poroto, no sé, garbanzos. Todas esas cosas son grains. ¿Ok? Como literalmente granos, les llaman granos. Y grains. Ok, au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort. Esto tiene una relación con lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Observez la fiche, les deux affiches et répondez. Ok. Quel est l'objectif commun? Est-ce qu'il existe des programmes similaires dans votre pays? Bueno, esto aquí no sirve. Pero, ¿podrían ustedes decirme la respuesta de la pregunta 1? ¿Quel est leur objectif commun? En français, por muy simple que sea. Quel est leur objectif commun? Quel est l'objectif commun de ce fiche-là? La pyramide alimentaire pour d'un côté, et de l'autre côté, cette fiche qui montre
un message en disant au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort. Quel est l'objectif commun? L'objectif commun est de blablabla, blablabla. Pourriez-vous m'indiquer l'objectif commun? Ce livre es libre, no es una respuesta fija. Puede usted explicarme lo que quiera. À votre avis. À votre avis significa en su opinión. À votre avis, qu'est-ce que est l'objectif commun? C'est quoi l'objectif commun de ces fiches-là? L'objectif commun, c'est manger. Manger? No sé cómo se dice sano, no sé, saludable. De manger Bien, no sé. équilibré. Mira, eso te diría yo. Eso se parece a lo que tú me dices. Importante en tu frase, tú me dijiste C. Ujú. L'objectif commun est de manger équilibré. No es C. No es esto, porque me estás mencionando la cosa. Cuando tú mencionas la cosa, solamente es E. Mm. Cuando tú no mencionas la cosa, ocupa C. Por ejemplo, lo mismo, quel est l'objectif commun? Y yo te pregunto eso, y tú llegas y me respondes. C'est de manger équilibré. Este soy yo. Este eres tú. Por lo tanto, tú no estás mencionando la cosa. En ese caso usas C. ¿Entiendes? Sí. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Me parece muy buena. No espero que me den una cátedra, pero que me puedan articular una respuesta coherente está bien. Gerald, por favor, ¿tú podrías responderme? ¿Alguna idea? Perdón. Quel est l'objectif commun? L'objectif commun est manger moins, Manger plus loin des fruits, plus quoi? plus loin. Plus loin? Ah, je comprends pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire plus? Est-ce que tu peux répéter? Parce que j'ai pas compris. L'objectif commun est manger plus fruits et légumes. Ah! Plus fruits et légumes. ¿Es ça? Eso. Ok. Aquí hay un error que te lo voy a decir.
Suponemos que solamente me respondes. ¿Quel est l'objectif commun? Te pregunto yo y tú me dices. C'est de manger plus, pero plus de. Porque tú comes de. Tú no comes frutas, tú comes de las frutas en francés. Si tú dices yo como frutas en francés, me falta algo. Yo como de las frutas. Porque tú en español comes algo, pero en francés tú comes de algo. Du, de la, de. Ya, muy bien. Muy buenas respuestas. Ya. Ok, donc on connaît l'objectif. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, l'objectif commun, c'est de sensibiliser par rapport à la consommation de certains aliments. Comme par exemple, limiter la consommation des sucres ou des aliments gras et etc. Ok. Ahora vamos a escuchar un diálogo en relación a este tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Dos cosas. Primero, écoutez el diálogo. Por supuesto, ¿cierto? Vamos a escuchar. Después, on va identifier la situation et dire de quelle affiche on parle. Comprenez-vous la phrase? Comprenez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Ok. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. On va faire l'activité, on va y aller sur l'activité, on va écouter et d'abord, on va identifier la situation et dire de quelle fiche on parle. Ok? Donc, c'est l'activité 260. Activité 2 et 3. Escuchan, Sí, Regardez les enfants. Regardez. escuchan el sí, audio. se escucha. Perfecto, ya. Era para... Escucha. Ok. Activité 2 et 3. Regardez les enfants. Regardez cette affiche. Vous connaissez cette campagne? Vous avez déjà vu ou entendu ça, non? Les fruits et les légumes, c'est très important pour la santé. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme légumes? Les pommes de terre. J'adore la purée surtout. Moi, les carottes. Moi, le riz, madame. Eh ben moi, ma mère, quand elle fait des courgettes, j'aime pas. Et les fruits? Vous aimez les fruits? Oui. Quels fruits? Les pommes et les bananes. Moi, j'aime les cerises et les fraises. Et toi, Jérémy, tu aimes les fruits? J'aime bien les yaourts aux fruits. Ok. ¿Escuchamos otra vez? Sí. Ok. Activité 2 et 3. Regardez les enfants. Regardez cette affiche. Vous connaissez cette campagne? Vous avez déjà vu ou entendu ça, non? Les fruits et les légumes, c'est très important pour la santé. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme légumes? Les pommes de terre. J'adore la purée surtout. Moi, les carottes. Moi, le riz, madame. Eh ben moi, ma mère, quand elle fait des courgettes, j'aime pas. Et les fruits? Vous aimez les fruits? Oui. Quels fruits? Les pommes et les bananes. Moi, j'aime les cerises et les fraises. Et toi, Jérémy, tu aimes les fruits? J'aime bien les yaourts aux fruits. Ok. Clarísimo ahora. Question. Bon. Identifiez la situation et dites de quelle affiche on parle. De quelle affiche on parle?
Affiche de. Oui, on parle de la fiche de. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. On parle de la fiche 2 parce que La pirámide alimentaire. est-ce que tu crois qu'on parle de la pyramide alimentaire, Gérard? ¿Cómo lo podía repetir? Est-ce que tu crois qu'on parle de la pyramide alimentaire au lieu de la fiche à côté? Parce que Maria José, elle m'a dit qu'on parlait de la fiche 2. On parlait de la fiche 2. Et je suis d'accord avec elle. Mais pourquoi tu dis qu'on parle de la pyramide alimentaire? Est-ce que tu as des raisons pour dire ça? Pourquoi est-ce que tu crois qu'on parle de la pyramide au lieu de la fiche à côté? ¿Por qué crees tú que hablamos de la pirámide en lugar de la ficha que está al lado? Ujú. Porque nombran distintos alimentos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas ça en fait. C'est pas la pyramide, c'est la fiche à côté, parce que c'est la phrase qui implique fruits et légumes. Et c'est ça, est-ce que la prof, elle dit. Les enfants, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez cette campagne? Et les enfants, ils répondent oui. Et là, elle commence à poser des questions par rapport aux aliments qu'elle aime. Mais spécialement des fruits et des légumes. C'est ça. Donc, oui, c'est la fiche 2. C'est la phrase au moins 5 fruits et légumes par jour sans effort. Est-ce que vous avez compris ce que les enfants disent? Ou ce que la prof, elle dit? Est-ce que vous avez compris ça? Primero les pregunta si conocen la campaña. Mhm. Y después les empieza a preguntar si, no estoy seguro si comen o les gustan alguna fruta o verdura. Les gusta. ¿Qué fruta, qué verdura les gusta? Eso es. Eso. ¿Mm? ¿Pudieron reconocer algunas? Bueno, súper fácil, ¿ya? No hay ningún contenido gramatical en esto, en realidad es como reconocimiento de la situación, ¿ya? Es que vous pouvez reconnaître certains fruits, certains légumes que les enfants ont mentionnés. Pomme de terre, Carotte. Carottes. ¿Mm? Banane. Oui, Fraise. oui. Está temblando. no siento nada. No, aquí en la quinta tembló. Ok. Ok, très bien. Très bien. Donc, vous connaissez certains aliments, certains fruits, certains légumes. Qu'est-ce qu'elle dit, la prof? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux fruits et légumes? C'est quoi les messages importants qu'elle a dit aux enfants? Quel est le message qu'elle dit?
déjà vu ou entendu ça, non? Les fruits et les légumes, c'est très important pour la santé. Qu'est-ce qu'elle dit? ¿Son buenos para la salud? Son. Ok, perfecto. No hay nada más que hablar en realidad. ¿Ya? Es vocabulario y reconocimiento de situación. Ok. Bon, les aliments cités, bien sûr, on a déjà parlé. Il ne faut pas parler encore une fois. No es necesario hablar de nuevo de eso. Mais d'après les réponses des enfants, dites pourquoi on a organisé cette campagne. D'après les réponses des enfants. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on organise cette campagne? Pourquoi? Peut-être quelle est la raison pour laquelle cette campagne elle a été faite. Pourriez-vous répondre ça? D'abord, comprenez-vous cette question? D'après les réponses des enfants. D'après. D'après significa según. O, a ver, por las respuestas de los niños. O en relación a eso. O desde eso. Et pourquoi on a organisé cette campagne? D'ailleurs, on, qu'est-ce que ça veut dire on dans cette phrase? C'est nous, c'est quelqu'un ou c'est tout le monde? Nous. Quelqu'un. Ah, moi, je dirais que c'est tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui implique à tout le monde. C'est quelque chose qui va toucher à tout le monde, au moins les enfants. Donc, c'est une campagne généraliste qui a été créée pour faire attention à ce qu'on mange, surtout les enfants. Donc, dans ce cas-là, à mon avis, je trouve que on, c'est par rapport a tout el monde. Diga por qué se ha organizado esta campaña. Ese se ha, ¿a quién le corresponde? No es nosotros. No es alguien. Es todo el mundo. Diga por qué todo el mundo ha organizado esta campaña. O la totalidad de las personas. Ese es el contexto. ¿O no? ¿Se entiende? Ya. Esto es un poquito complejo porque ya estamos, analizando qué puede ser el contexto, ¿cierto? ¿Qué puede ser? A veces hay contextos que no calzan. O sea, aquí lo que mejor calza podría ser nosotros o todo el mundo, pero no alguien. Porque estas cosas son generales, son masivas, ¿cierto? Entonces, tú buscas un alcance masivo refiriéndote a todo el mundo, ¿cierto? ¿Entiendes? Ahora, d'après les réponses des enfants, dites pourquoi on a organisé cette campagne. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça? D'après les réponses des enfants, dites pourquoi on a organisé cette campagne. Pourquoi los enfants? Parce que... ¿Se te olvidó eso, María José? Esto es para preguntar, pero para explicar, tú dices parce que.
¿Ya? Ojo. Ojo con eso. Parce, Ok. parce que les enfants mangent. No, Les enfants, c'est pluriel. Premier, deuxième ou troisième. Troisième. Alors, les enfants. Les enfants mangent. mange. Eso. Les enfants mangent. Ok. Les enfants mangent. Mange mal, no sé. Comen mal o. Cuando quieren decir mal, puedes decir pas très bien. Una de las bases del francés para decir algo es negar lo contrario. ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Si tú dices pas très bien, es como mal. Claro, ¿qué es lo contrario de bien? Mal. Entonces, no muy bien. Y de hecho, esto se utiliza harto. Esto es más utilizado que decir mal, por ejemplo. Ya. Il mange pas très bien. El ne acá estaría antes o no? Recuerda que lo que se encierra es el verbo. Pero esto es lo que tú vas a escuchar. Esto, no creo. Ok, merci María José. Merci. Est-ce que Gérald est d'accord avec toi? Est-ce que toi es d'accord avec María José? Gérald? Sí. Avec cette opinión. Interesante lo que me dijiste. Tú me respondiste sí, pero ¿estabas hablando en español o en francés? No, estaba pensando en español. No, pero es que tú también puedes decir sí en francés. Oui significa lo mismo que sí. Pero creo que ya, si igual vale la pena explicarle esto. Yo he visto mucho en Duolingo, creo, que en algunas frases ponen sí y después ponen oui y la frase Sí, porque como el complemento. en francés tenemos tres sí. Tres sí. El sí de posibilidad. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, bla, bla, bla. Sí, yo estoy acá, ¿cierto? Ujú. Tenemos el sí de énfasis sobre una característica, que sería como el tan. Y tenemos el sí, que significa sí, afirmativamente. Tenemos tres sí en francés. ¿Cómo lo reconozco? Por el contexto. ¿Qué vous dire? Si yo les digo decibel,
Ahí tienen los tres sí distintos en sus contextos. El sí de posibilidad, si yo les digo, el sí de énfasis sobre una característica que es el tan, tu es si belle, tú eres tan bella. Sí, on a déjà parlé. Sí, ya hemos hablado. Pero la pregunta interesante es saber cuándo digo oui y cuándo digo sí, ¿cierto? Ujú. Cuando te hacen una pregunta afirmativamente, por ejemplo, María José, connais-tu la France? María José, ¿conoces Francia? ¿Sí o no? No. ¿Ok? Tú dices no. Pero también puede ser sí, ¿cierto? ¿Ahí qué dices? Oui. Oui. Ahora, ¿qué pasa si yo te hago la misma pregunta de otra forma? María José, ¿connais pas tu la France? Ahí te estoy diciendo, ¿no conoces Francia? Ojo, se distingue la diferencia, ¿cierto? Esto es ¿conoces Francia? Y esto es ¿no conoces Francia? ¿Qué puedo decir acá? Si conoces Francia, es decir, si no conoces, ¿qué vas a decir? No. No, ¿cierto? Mm. Pero ¿qué pasa si conoces Francia? Sí. De posibilidad. Je connais la France. No, no tiene que ver con posibilidad. Tiene que ver con que si a ti te preguntan de forma negativa algo, tú vas a responder con sí, en el caso que sea sí. Eso es. Ya. Mira el carácter de esta pregunta. Esta pregunta es positiva. ¿Conoces Francia? ¿Cómo es el carácter de esta pregunta? Es negativo, ¿cierto? ¿No conoces Francia? ¿Entiendes la diferencia? Sí, se entiende. Ya, entonces ahora, bueno, creo que este contenido es más como de A2 o B1, no me acuerdo. Pero es importante distinguir porque ustedes van a escuchar sí a cada rato. Y ese sí puede ser posibilidad, puede ser el tan o puede ser respuesta positiva. Profe, entonces siempre que pregunten algo de forma negativa se responde con sí en vez de... En el caso de que sea positivo. Porque Claro, si en el no caso... Francia, vaya a decir no. Claro. Tú puedes decir sí, no conozco. No puedo. ¿Está ahí? Tenéis que decir sí, en el caso de que sí conozcas, pero siempre y cuando te pregunten de forma negativa. Y si uno hace una pregunta negativa y quiere responder con sí, pero no quiere dar como más detalle o contexto, puede ser así como sí y listo, nada más. No, porque el sí implica algo más. Ah, ya. Es como que si tú dices sí, o sea, en español tú puedes decir sí y se acaba todo, pero en francés no. Ah, ya. Porque el sí es el oui. El oui es la respuesta abierta o cerrada. Oui. Y en el caso de que preguntaran de forma negativa, ¿uno podría responder oui o estaría mal, Mal. mal dicho? Sí, va a sonar súper mal, es súper raro. Pero se entiende. O sea, este es un error común del hispanohablante. Porque el hispanohablante solamente tiene el sí. No tiene el oui y el sí. Depende del carácter de la pregunta. Yo sé que es nuevo y suena enredado, pero es como esto. Por eso consideré
que es importante que al menos lo conozcan. Ya, yo creo que esto, cuando lo vean, no se les va a olvidar. Que alguna Profe, vez... otra consulta en el caso de la primera pregunta. Si yo quisiera responder de forma positiva, pero agregar algo más, así como je connais la France, También puedes, ¿sí? Oui, je pero connais. tendría que decir, oui, je connais la France. Oui, je connais la France. Pero si tú dices oui o sí, ya dijimos que depende del carácter de la pregunta, si es negativo o positivo. No depende de otra cosa. Tú agregas o no agregas como quieras. Pero el sí que tú conoces del español es esto. El oui. Pero si alguien te pregunta negativamente algo, tú vas a responder sí, si es que es positivo. Ahora, ¿se entiende el significado de los tres significados distintos de sí? Sí, se entiende. Ya. Ok. No sé por qué llegamos a esto. Ok. Muy bien, avancemos. Ok, on va parler de la compréhension et la composition d'un menu. Si vous regardez bien, normalement les aliments, c'est quoi? C'est peut-être similaire qu'en espagnol. Disons la manière d'exprimer. La manera de expresar los platos es similar al español. Por ejemplo, el lunes, ¿qué? Salada de tomate. ¿Qué es eso? Ensalada de tomate. Sauté de porc o paprika, sauté de mouton. ¿Qué es que se sauté de? No me importa que sea de chancho o de lo que sea, de mouton, bla, bla, bla. Pero es el estilo, es la forma que tú dices. ¿Cómo tú expresas esto en español? Sauté de porc, por ejemplo. ¿Sopa? No. No, sauté. Sé. ¿Qué es el verbo? Ahí hay un verbo. El verbo que está conjugado en pasado participio. Sauté. ¿Qué es eso? No sé. Je saute. Saute. Je saute. ¿Qué? No sé lo que es el verbo, pero me imaginaba que era como el tipo de, como el corte o algo así. Saltear. Saltear. Yo salteo, tú salteas. Por lo tanto, sauté es Salteado. salteado, obvio. Salteado de cerdo. O paprika. O paprika. Salteado de cerdo. ¿Qué más? No sé qué lo que es paprika. Ah, pero si ustedes lo usan todo el rato, pimentones. Pimiento, digamos. Paprika. Pero O, no me importa que sea O paprika. Me interesa que es, ¿por qué O? ¿Qué es ese O? Porque puede ser Con. uno o el otro. No. No, no. Salteado de cerdo ala o al. Se les olvidó lo que era O. O es la contracción de A plus E, que sería al, ¿o no? Que ala, bueno, es lo mismo en español, ¿cierto? Ala.
acuerdan de esto? Esto es súper básico, ¿ya? Yo esperaría que no tuvieran problemas con esto. Ok. Pomme de terre, automne. Pomme de terre, automne. Pomme de terre, automne. Manzana. No, ¿No? ¿Qué? No sé. Papas. papas. ¿Cómo que manzanas? Pomme de terre. Claro, la manzana de tierra. Eso es la papa. Ay, Ya, pero eso está bien si es sustantivo. No te puedo criticar porque no te sabes un sustantivo. Los sustantivos se aprenden de memoria. Ya, pero papa se dice pomme de terre. ¿Ya? Entonces, pomme de terre, automne. al atún. Al atún, perfecto. Entonces, papas al atún. Ya. Me vas siguiendo. Poulet rôti à l'estragon. Poulet rôti à l'estragon. Pollo. Rôti. Pollo asado. Mm. Mm, Ya, ¿qué más? No, yo no sé. Ay, ¿cómo no van a saber eso? Eso es español. Ah, entendería si no cocinan. Ya, pero igual comen, ¿cachai? Entonces, ¿saben lo que es el estragón? ¿Cierto? ¿O no? ¿Nunca han escuchado eso? No, yo no. O, Yo sí lo he escuchado, pero no sé exactamente qué es. Que no lo ocupo mucho. Ustedes cocinan. Qué heavy. Heavy, heavy, heavy. ¿Cómo sobreviven? Ah, bien con los papás. Pero, ¿qué es? Porque yo sí cocino, pero no sé qué es estragón. Estragón es una especie. Es una especie. El estragón. Que tú compras el sobrecito en el supermercado. Estragón. Es como una hierbita. Es como el Ah, timo. Es como a ver, es como el romero. ¿Cachai? Pero esto no es clase de cocina, ni tampoco me importa hablar de eso. Pero en el fondo es el estilo de como tú mencionas, ¿cierto? Te vas dando cuenta que, por ejemplo, ensalada de tomates. ¿Cómo se dice? Ensalada de tomates. Es lo mismo. Solamente es en la traducción de las cosas. Pero el estilo, cuando dice, por ejemplo, papas al atún, al, papas el mismo al del francés, el o. ¿O qué pasa si eso cambia de género? Qu'est-ce que ça veut dire boulette de bœuf à la tomate? Boulette de bœuf à la tomate. mm, Boulette de bœuf à la tomate. Boulette, boulette. albóndiga. Pero te falta todo el apellido y el nombre. ¿Qué tipo de albóndiga? De carne. Carne. Ya, ¿qué más? Al tomate. Ya, el tomate, ya, muy bien. Pero tomate en francés es la tomate, no es el tomate. Ese es un detalle. Es femenino el tomate, es la tomate. Entonces, si es femenino, lo lógico sería decir a la. Si es masculino sería ¿cómo? ¿Cómo es masculino? Lo acabamos de ver. O. Oh, O,
¿Y cómo sería si es plural? O. O, ¿cierto? O. Como dice acá. Yaourt aux fraises. Yaourt aux fraises. Qu'est-ce que c'est yaourt aux fraises? Yogur de fresas. Ya en español tú dices yogur de piña, yogur de fresa, yogur de bla, bla, bla. En francés tú dices yogur a las fresas. Pero ¿eso sería como el sabor o sería que tiene fruta? No, 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 es el sabor. Y si tiene frutas es lo mismo. En el fondo le está mezclando yogur con fresas. Eso es yaourt o fresa. Ya, ¿se entiende o no? No es tan difícil. Hablar de comida en francés no es difícil. Es lo mismo. No hay una forma distinta. Ok. Donc, par exemple, entrée, bien sûr que c'est entrada, ¿cierto? Plat principal, plato principal. Fromage, queso. Dessert, postre. Igual que en inglés, ¿cierto? Creo que en inglés es dessert, no es dessert. Esa es la diferencia. Pero es lo mismo. Ya. Como pueden ver, esto que estamos hablando es súper fácil. ¿Qué les recomiendo yo acá? Que estudien sustantivos. Para que no crean que pon de terre es manzana de tierra. Los sustantivos es lo único que tienen que aprenderse acá. Y ya saben cómo mencionar los platos. Voy a comer fideo a la boloñesa. ¿Cómo es? Spaghetti de boloñesa, ¿cierto? A la boloñesa. O, no sé, voy a hacer pescado al orégano. No sé. O, ¿cierto? Ya saben el estilo de mencionar platos. Saben que, por ejemplo, si algo está condimentado con algo, va a ser o, va a ser a la, o va a ser o, dependiendo del condimento. Si el condimento es masculino, va a ser o, si es femenino, va a ser a la, y si es plural, va a ser o, ¿cierto? Lo único que hay que tener en cuenta, nada más. No sé, ensalada a la chilena, ¿cómo sería? Salar o chilena. Salar o chilena. Ya. Por ejemplo, es un ejemplo súper tonto. Pero esa es la forma. Pero, no, tengo una duda. ¿Chileno no es femenino? Sí, pero en este caso como que da lo mismo, porque en el fondo la chilena es como un estilo, y un estilo es masculino. Ya. Como es un estilo. Por ejemplo, no sé, otro ejemplo, papas a la mostaza, ya, ¿cierto? ¿Cómo se dice mostaza? Nunca. ¿Cómo se diría papa a la mostaza? Chuta.